Señor es bueno y le doy gracias al Señor, amén, por esta oportunidad, amén, porque es un privilegio, como yo siempre lo digo, de servir al Señor, de predicar su palabra. Amén. Y el Señor, amén, me ha dado una palabra para este día. Una palabra, amén, de que nos va a hacer reflexionar, amén, de nuestros caminos. Y está en Jeremías capítulo 6, verso 16 en adelante. Hasta el 20, perdón, 16 al 20. Bendito Jesús, aleluya. Gracias, Señor amado. Dice así, amén, la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y la comunión de su Santo Espíritu. Amén. Amén. Así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad al sonido de la trompeta, y dijeron ellos, no escucharemos. Por tanto, oíd naciones y entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí que yo traigo mal sobre este pueblo, el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley. ¿Para qué a mí este incienso de Saba y la buena caña olorosa de tierra lejana? Vuestros holocaustos no son aceptables, ni vuestros sacrificios me agradan. Y el Señor me hacía más enfocar en el verso 16, donde el Señor le dice, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Bendito Jesús. El tema que el Señor me daba es pregunta por las sendas antiguas. Amén. Pregunta por las sendas antiguas. Y lo leía yo, bendito el Señor, este mismo verso en otra versión, que dice, deténganse en los caminos y miren, pregunten por los senderos antiguos, pregunten por el buen camino y no se aparten de él. Así hará el descanso anhelado. Pero ellos dijeron, no lo seguiremos. Cuando el Señor me daba, bendito sea el Señor, esta palabra, estaba más, bendito Dios, enfocada y estaba leyendo, amén, unas porciones del libro de Jeremías. La historia, amén, de este profeta y la historia de Judá y de Israel. Vemos, amén, de que el pueblo de Dios se había desviado, amén, para seguir la idolatría y la maldad. Él lo llamaba, dice, a un arrepentimiento, el Señor Jesús, el Señor Dios lo llamaba a un arrepentimiento, amén, para que el pueblo de Dios volviera a las sendas antiguas. Bendito Jesús, a la ley de Moisés. Bendito Dios. En el capítulo 2, versos 2 y 3, bendito Jesús, del mismo libro de Jeremías, vamos a ir leyendo un poquito, amén, de este libro, de cómo estaba, amén, la condición del pueblo en aquel entonces. Y dice, andad y clamad a los oídos de Jerusalén diciendo, así dice Jehová, me he acordado de ti, de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicia de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Aquí el Señor, hermanos, se acuerda, amén, del pueblo de Israel, de sus inicios, de sus principios, amén. Cuando el pueblo de Israel era fiel al Señor. Pero vemos, amén, en todo el libro, bendito sea Dios, que como el pueblo de Israel, el pueblo de Judá, se apartan de Dios, hermanos, se apartan de la ley de Dios. Bendito Jesús. Y ellos, hermanos, se vuelven a los ídolos,
se vuelven, bendito Dios, en contra de la palabra del Señor. Y el Señor, hermano, le reprende, amén, al pueblo de Israel por su apostasía actual. Amén. Su justificación propia y su idolatría. Bendito sea tu nombre, Jesús. Los israelitas, hermanos, habían vuelto la espalda al Señor cuando Él le permanecía fiel a ellos. Estoy dando solo un poquito, amén, de lo que es la historia, amén, en el libro de Jeremías. Los sacerdotes eran insensibles a la presencia de Dios. Amén. Dice que no se daban cuenta de que la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Amén. Dice, amén, los que tenían la ley, dice que no le conocieron. Alguien dice que conozca la palabra, pero que todavía no le conozca como Salvador personal. Y aquí vemos, hermano, a un pueblo, amén, que en el principio amó a Dios. En el principio fue fiel a Dios, amén. Pero que en el transcurso, hermano, ellos se volvieron contra el Señor. Se volvieron, hermano, a la idolatría. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y dice, hermano, en la palabra del Señor que dice que eran insensibles a la presencia de Dios. Los profetas, amén, dice que ellos profetizaban, bendito Dios, en el nombre de Baal. Dice, profetizaban al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Amén. Le daban falsas esperanzas y seguridad y le daban falsa paz. Y pasaban por alto, amén, su pecado. Los profetas, amén, en aquel entonces, hermano, habían olvidado la ley de Dios, habían rechazado la palabra del Señor. Y el Señor me daba, hermano, en este tiempo nosotros. En este tiempo, hermano, nosotros, bendito sea el Señor, estamos, amén, como en este pueblo. Amén. Estamos, hermano, de que nosotros no queremos escuchar la voz de Dios. No queremos, amén, escuchar la verdadera palabra de Dios. Así, amén, como estos profetas, bendito Dios, se levantaron porque en aquel entonces, hermano, todo el pueblo, bendito Dios, se había vuelto en contra de Dios. Amén. Le había dado las espaldas al Señor. Y podíamos, hermanos, se podía a través de la palabra que nos habla contar poquito de los que realmente amaban a Dios. Eran bien poquititos de los que amaban a Dios. Y en aquel entonces, hermano, todo el pueblo se había apartado de Dios, incluyendo sacerdotes y incluyendo todo el pueblo, hermano, desde arriba hasta el último, se habían apartado a Dios. Y la palabra dice, hermano, que eran pocos los que realmente amaban la palabra de Dios. Y en este entonces, hermano, nosotros en este tiempo estamos en esta condición que estuvo el pueblo en el tiempo de Jeremías. La condición, hermano, de que nosotros no queremos escuchar palabra de Dios. No queremos escuchar, hermano, la verdadera palabra de Dios. Cuando se nos predica la palabra de Dios, hermano, nosotros nos tapamos los oídos. Como en este entonces, en este tiempo, el pueblo de Dios, hermano, no quería escuchar, no quería ver, estaba ciego, estaba sordo, porque no quería escuchar la verdadera palabra de Dios. Amén. Porque en aquel entonces, hermanos, el Señor levantó al profeta Jeremías, bendito sea tu nombre, para predicar la palabra de Dios. El Señor le daba mensajes a Jeremías, bendito Dios, mensaje de fuego, mensaje de poder para el pueblo de Dios, para ese pueblo, hermano, rebelde, ese pueblo, hermano, de que decía estar con Dios, pero no estaba con Dios. Ese pueblo, amén, de que estaba confiado, bendito sea el Señor, en sus obras, confiado, hermano, en sus sacrificios, confiado, hermano, porque iba al templo a hacer sacrificios, confiado, hermano, porque hacía todas las cosas rituales. Pero su corazón y su vida demostraban que no eran pueblo de Dios, que no estaban con el Señor. Bendito Jesús.
Y así nosotros, hermanos, hoy en día el pueblo de Dios no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios. No quiere escuchar, gloria a Jesús, a aquellos que traen el mensaje de Dios. No quieren escuchar, hermanos, realmente a Dios mismo, que es el que trae la palabra para nosotros, para nuestra alma. En aquel entonces los profetas, hermanos, estaban todos los profetas corruptos, bendito sea el Señor. Y ellos, hermanos, profetizaban al pueblo lo que el pueblo quería escuchar. Profetizaba al pueblo, hermano, lo que ellos querían, bendito Dios, escuchar algo bueno, bendito Dios, algo de esperanza, de paz y seguridad. Así como en este entonces, hermano, el pueblo de Dios no quiere escuchar las exhortaciones de Dios, no quiere escuchar la verdadera palabra de Dios, no quiere escuchar, hermano, esa palabra de que le encamine en el buen camino. Hoy en día, hermano, el pueblo de Dios no quiere escuchar, bendito sea Dios. Y vemos, amén, de que estos profetas, hermanos, le hablaban, amén, al oído del pueblo, a lo que el pueblo deseaba, a lo que el pueblo quería. Pero cuando venía, hermano, Jeremías, con ese mensaje, un mensaje, hermano, de exhortación, un mensaje de decirle al pueblo, arrepiéntanse, vuélvanse de sus caminos, un mensaje de decirle al pueblo, corrijan sus malas obras, corrijan sus acciones, corrijan su mala vida. Bendito Dios, cuando venía Jeremías, hermano, ellos odiaban a Jeremías. Ellos detestaban a Jeremías y Jeremías sufrió mucho, pasó por muchas cosas, bendito Dios. Porque el pueblo, hermano, se rebelaba contra los verdaderos profetas de Dios. Se rebelaba contra la verdadera palabra de Dios, la voz de Dios misma. El pueblo no quería escuchar a Dios, por tanto, no quería escuchar a Jeremías. El pueblo quería escuchar, bendito Dios, palabras de paz, seguridad, consuelo. Palabras, hermanos, de que daban esperanza. El pueblo quería escuchar, bendito Dios, como hoy en día, un evangelio fácil. Como hoy en día, un evangelio que no cueste nada. Un evangelio que no sufras. Un evangelio, hermano, de que te dé toda la libertad que quieras. Un evangelio, hermano, de que te haga hacer lo que tú te dé la regalada gana de hacer. El pueblo de hoy en día, hermano, queremos escuchar que somos libres de hacer lo que nosotros queremos. Y eso, hermano, los profetas de aquel entonces engañaban al pueblo de esa manera. Pero hoy en día, hermano, el Señor todavía tiene hijos y hijas, bendito Dios, de que se ponen en la brecha, que se ponen, hermano, allí para predicar la verdadera palabra de Dios. Esta palabra, hermano, que no es cambiable. Esta palabra, hermano, que permanece por los siglos de los siglos. Bendito Jesús. Vemos, amén, de que este pueblo, hermano, no amaba al Señor. Bendito Jesús. Vemos en el verso 5:12, amén, de Jeremías. Dice, negaron a Jehová y dijeron, Él no es, y no vendrá mal sobre nosotros, ni veremos espada ni hambres. Dijeron ellos, amén. Y así estamos nosotros, hermanos, hoy en día, gloria a Jesús. Pensando, hermano, de que el Señor, amén, no va, hermano,
a castigar, bendito Dios, a exhortar nuestras malas conductas, hermano. Amén. Tenemos a un Dios grande, hermano. Tenemos a un Dios, amén, de que realmente nos ama. Realmente, hermano, un Dios, hermano, de que nos da esa palabra a tiempo. Esa palabra, hermano, de que realmente nos da vida y vida espiritual. El pueblo, hermano, de aquel entonces, hermano, no amaba la palabra de Dios. El pueblo, hermano, estaba más en el pecado, en la inmundicia. Estaba más, hermano, en su propio mundo. Así, hermano, como nosotros hoy en día estamos más preocupados, hermano, por nuestro propio yo. Estamos más preocupados, hermano, por nosotros mismos. Por eso, hermano, que esta palabra que el Señor nos da, de realmente dice, meditemos en nuestros caminos. Meditemos, hermano. Y dice, y que volvamos a la senda antigua. ¿Cuál es la senda antigua, hermano? Sí, es, hermano, el principio. Cuando tú y yo nos convertimos al Señor. La senda antigua, hermano, es la verdadera palabra que escuchamos. Es, hermano, la verdadera enseñanza que escuchamos de parte de Dios. La verdadera enseñanza, amén, que el Señor nos dio cuando venimos a sus pies. Y pasaron los años, bendito Dios. Y el Señor nos fue instruyendo en su palabra. Nos fue instruyendo, hermano, en la voluntad de Dios, en sus mandamientos, en lo que Dios quería para nosotros. Y en aquel entonces, hermano, nosotros teníamos una pasión, un amor por las cosas de Dios. Cuando empezábamos, eso era, hermano, las sendas antiguas. Cuando muchos hermanos anhelaban la presencia de Dios, querían estar con Dios. Cuando muchos hermanos se iban a predicar, evangelizar, hablaban de Dios, hacían tantas cosas para Dios. Había un fervor, había un fuego, había un amor para Dios, había una pasión para Dios. Y el Señor, hermano, en su misericordia, cuando íbamos creciendo pequeñitos, Dios nos fue instruyendo en esta palabra. Dios, hermano, nos fue instruyendo, bendito Dios, y nos dio esta base. Nos dio, hermano, este modelo, bendito Dios. Este modelo glorioso para seguir, este evangelio precioso. Esta palabra, hermano, de que no se cambia por nada ni por nadie. Esta palabra, hermano, de que es eficaz, que es pura. Esta palabra que es poderosa para transformar y cambiar vidas. Y en el principio, hermano, nosotros, cuando comenzamos las cosas de Dios, comenzamos en la senda antigua. Comenzamos, hermano, en la senda antigua, en el buen camino. Ahí comenzamos. Pero al pasar del tiempo, cuando ya, hermano, nosotros, supuestamente, bendito Dios, crecimos. Supuestamente, bendito Jesús, maduramos. Supuestamente, bendito Dios, algunos dicen, amén, cambiamos. Otros dicen, amén, ya me hice más viejo, más vieja. Ya crecí en años. Otros dicen, amén, ya crecí en años, tengo un nuevo entendimiento. Ahora entiendo mejor las cosas. Ahora veo mejor las cosas. Y a pasar de los años, hermanos, poco a poco nosotros nos fuimos deslizando de lo que realmente fue y es la senda antigua. Poco a poco nosotros, hermanos, fuimos dejando la verdad. Dejando, hermanos, lo que al principio creímos con toda nuestra fibra de nuestro corazón. Lo que al principio, hermano, nos traía gozo y nos traía paz.
ahora a nosotros nos trae disconformidad. Ahora a nosotros nos trae que, bendito Dios, que dice, pero eso no fue así. Porque muchos hermanos en aquel entonces aceptaron esta palabra, pero ya ahora ya no la aceptan, porque ya ahora ya es gravoso, ya es vergonzoso la palabra del Señor. Porque ya ahora, hermanos, ya la quieren cambiar, ya la quieren modificar. Bendito Dios, porque modificamos, hermano, la palabra de Dios para nuestro propio bien, para nuestra propia carne, para nuestro propio entendimiento, para nuestro propio, hermano, deseo. Nosotros cambiamos la palabra de Dios. Nosotros dejamos de creer lo que un día creímos. Lo que un día, hermano, nosotros mismos predicamos. Lo que un día nosotros mismos enseñamos a otros. Ya ahora ya no creemos estas cosas. Ya ahora decimos, estuvo mal lo que yo aprendí antes. Está incorrecto lo que yo aprendí antes. Eso no es así. Porque muchos dicen, ahora yo entiendo mejor las cosas. Ahora yo entiendo cómo está todo. Ahora yo entiendo que eso ya no es pecado, que está bien. Ahora yo entiendo que estamos ya en lo moderno. Yo entiendo de que las cosas han cambiado. Por tanto, hermanos, ya no creemos lo que un día creímos. Y poco a poco nos fuimos deslizando. Poco a poco, hermanos, fuimos deslizando y nos fuimos por otros caminos, pero no por la senda antigua. Por eso el Señor nos dice, paraos en los caminos, paraos ahí y ve cuál sea el buen camino y anda por él. Ve cuál es el buen camino y anda por él. Y el buen camino, hermano, es el camino de Dios. Es el camino de la voluntad de Dios. Es el camino que los lleva a la salvación eterna. Ese es el buen camino. Pero nosotros andamos por otros senderos, por otras sendas. Bendito Dios. Y olvidamos, hermano, la senda antigua. Olvidamos nuestros inicios. Bendito Jesús. Y nos volvemos, hermanos, más desagradecidos. Y nos volvemos, hermanos, de que olvidamos las cosas que Dios hizo con nosotros al principio. Y olvidamos, hermanos, las experiencias que tuvimos con Dios. Porque algunos, hermanos, tuvimos experiencia con Dios, pero no tuvimos una experiencia personal con Dios. Porque una experiencia personal con Dios, hermano, es más fuerte, está más arraigada en el alma, en el corazón. Ese, hermano, es una fe, bendito Dios, fuerte. Es una experiencia, hermano, personal, íntima con el Señor. Y muchos solo tuvimos experiencias nada más. Y el Señor nos manda, hermano, a que volvamos, a que meditemos en nuestros caminos, a que meditemos, hermano, cómo estamos llevando nuestra vida cristiana. Muchos hermanos, como los profetas, en el tiempo de Jeremías, ellos, hermanos, no conocían, amén, cuando la presencia de Dios ya no estaba con ellos. Y así, hermano, vemos muchos de nosotros, que cuando ya no sentimos la presencia de Dios, ni cuenta nos damos, y tampoco no nos preocupamos por ella. No nos preocupamos por sentir la presencia de Dios. No nos preocupamos por sentir hambre y sed de su presencia. Seguimos, hermano, con una vida raquítica, una vida tibia, hermano. Y seguimos y vamos a la iglesia y vamos a hacer las cosas de Dios.
Pero nuestra vida espiritual, hermano, es muerta, no tiene vida espiritual. Porque hace tiempo atrás que la presencia de Dios no se mueve en nuestras vidas. Porque hace tiempo atrás, hermano, que no sentimos los ríos de agua viva en nosotros. Y a nosotros, hermanos, no nos interesa. Y a nosotros, hermanos, no nos apercibimos. Nos da igual sentir o no sentir. Y seguimos adelante, haciendo las cosas. Pero ya no nos interesa pedir por la presencia de Dios. Alguien me decía, pero esa persona, porque hablando de una persona, me decía alguien, pero esa persona es cristiana y va a la iglesia. Y yo le decía, no importa si va a la iglesia, no importa si predica, no importa que aparezca o que tenga el nombre de cristiano. Pero si esa persona no tiene la presencia del Espíritu Santo en ella, si esa persona no ha recibido al Señor, si esa persona no tiene un encuentro personal, íntimo con Dios, no conoce a Dios, no es cristiana. Porque a la iglesia vamos muchos, pero no significa que somos cristianos. A la iglesia vamos muchos, pero no significa que somos de Dios. Porque el que es de Dios dice que tiene el sello del Espíritu. El que es de Dios, hermano, se conoce que es de Dios. La presencia de Dios está en esa persona, la gracia. Pero muchas veces, hermano, lo que se ve en las caras es más sueño, más amargura y muchas de otras cosas, opresiones diabólicas. Lo que se ve en las vidas, en las caras. Pero no se ve el brillo, la gracia del Espíritu Santo. No importa, hermano, si la iglesia se llena. No significa que todos somos de Dios. No significa, hermano, de que estamos bien con Dios. Porque de hoy en día, hermano, el pueblo de Dios estamos engañados. La palabra misma nos dice que nuestro corazón es engañoso. Nuestro corazón nos engaña, hermano, diciéndonos a nosotros mismos. Nos alimenta el engaño a nosotros mismos, diciéndonos que estamos bien con Dios, porque hacemos obras, porque hablamos a los perdidos de Dios, porque vamos a la iglesia, pero no significa que somos de Dios. Si la presencia del Señor no está en nuestra vida, no somos de Dios, hermano. Si nuestra vida, hermano, no está corregida delante de Dios, no somos de Dios. Porque, hermano, si el Señor viniera, bendito Dios, en el rapto, ¿cuántos de nosotros nos iríamos? ¿Cuántos de nosotros que decimos, todos somos cristianos? ¿Cuántos de nosotros nos iríamos? ¿Cuántos de nosotros nos quedaríamos? Porque muchos hermanos pretendemos ser algo que no lo somos. Pretendemos, hermanos, y estamos viviendo en un engaño, en una apariencia total. Pero nuestro corazón, hermano, está lleno de pecado. El Señor, hermano, quiere, bendito Dios, que su pueblo vuelva al arrepentimiento genuino, a esa búsqueda real con Dios, íntima con Dios. A muchos nos cuesta. A muchos, hermanos, nos cuesta porque seguir a Dios es, hermano, negarse a uno mismo. No importa lo que uno esté pasando. Pero Dios, hermano, quiere de que nosotros volvamos a esas sendas antiguas. Muchos, hermanos, conocemos la palabra de Dios, pero no conocemos al Señor. El conocer, hermanos, letras es solo letra. Tenemos que conocer al verdadero Dios. Bendito Jesús.
En el 5:1 al 9 del mismo Jeremías nos habla que la corrupción de Judá era a tal grado que podían hallarse pocos que amaran la verdad y la justicia de Dios. Así, hermanos, estamos hoy en día, somos pocos. Somos pocos que realmente, hermanos, nos queremos consagrar a Dios, apartar para Dios. Somos pocos. Y somos pocos, hermanos, que realmente en el pueblo general de Dios amamos la verdadera palabra de Dios. Porque hoy en día, hermano, el pueblo de Dios rechina cuando escucha la palabra de Dios. Hoy en día, hermano, el pueblo de Dios se ofende, se molesta cuando la palabra de Dios es predicada. Y eso, hermano, es porque no estamos llenos del Señor. Y eso es, hermano, porque nuestro corazón se ha apartado de las cosas de Dios hace mucho tiempo. Y eso es, hermano, de que sentimos un rechazo a la palabra de Dios. Porque en nosotros hay mucha influencia diabólica que hace, hermano, en nosotros rechazar la verdad. Nos hace, hermano, rechazar las cosas de Dios. Y muchos, hermanos, hasta escuchamos voces diabólicas y las seguimos. Estamos en una condición, hermano, espiritual tremenda, a donde tenemos que buscar la ayuda, la guianza, la presencia de Dios. Porque estamos en una condición, hermano, de que si no atendemos a la voz de Dios, si no escuchamos su palabra, estamos, hermano, en algo crítico de que podemos caer en un engaño y nos podemos apartar definitivamente. Tenemos, hermano, de que volver al Señor con temor y temblor, dice su palabra, cuidar nuestra salvación. Muchos, hermanos, cuidamos nuestras casas, nuestras pertenencias. Muchos cuidamos, hermanos, todas las cosas de este mundo. Muchos, hermanos, estamos, bendito Dios, haciendo muchos planes y haciéndonos ricos en esta tierra. Muchos, hermanos, estamos, bendito Jesús, más viviendo, contemplando, deseando, anhelando las cosas de este mundo. Pero, hermano, no anhelamos su presencia, anhelamos, hermano, su palabra. Porque, hermano, si estuviéramos con el Señor, llenos de la presencia de Dios, fuera otra cosa. Fuera otra cosa, hermano. Pero nuestra condición está como está por falta de Dios. Por falta, hermano, de que hemos estado rebeldes a su palabra. Porque no es solamente una, dos, ni tres, sino muchas, sin contar. A donde Dios nos sigue hablando y hablando y hablando por su misericordia. Y nos sigue exhortando y exhortando. Y Dios sabe, hermano, de que el pueblo no quiere escuchar. Y Dios sabe, hermano, que hay muchos, gloria a Jesús, que reniegan. Y hay muchos hermanos que no escuchan. Pero Dios en su misericordia nos sigue hablando. Nos sigue corrigiendo. Nos sigue diciendo, vuélvete al camino. Amén, antiguo, a la senda, a tu principio, a tu comienzo. Vuélvete a tu comienzo. Vuélvete a tu primer amor. Deja las cosas malas, deja el pecado. Deja lo que hay en tu corazón, porque muchos hermanos abrigamos tanta maldad en el corazón. Y Dios, hermanos, sabe, amén, que muchos de nosotros no nos gusta esta palabra. Pero aún así Dios en su bondad nos sigue hablando. Nos sigue hablando y hablando, pero llegará un día, hermano. Llegará un día, gloria a Jesús, a donde no vamos a tener excusa. Llegará un día, hermano, a donde no vamos a tener excusa, amén.
porque hemos escuchado esta palabra de verdad. Así, hermano, como en este entonces, hermano, Jeremías predicaba y daba el mensaje, y la gente se rebelaba y se rebelaba. La gente, hermano, odiaba cuando Jeremías, bendito Dios, en las calles gritaba, viene destrucción. Y Jeremías, hermano, lloraba y gritaba, porque Jeremías, hermano, miraba el corazón, la mente de esa gente, hermano, que estaba un corazón duro. Una gente, hermano, rebelde, que no quería escuchar. Pero llegó un día donde el Señor le dijo a Jeremías, ya no ores más por este pueblo. Ya no ores más, Jeremías, por este pueblo, porque Jeremías estaba, hermano, orando por ese pueblo, que venía destrucción, y les decía, arrepiéntanse, vuélvanse, porque Dios, hermano, le dio tantas oportunidades a ellos de volver. Pero vemos, amén, de que Israel fue llevada cautiva. Vemos, amén, el fin que tuvo Judá. El fin, hermano, de que tuvo el rey de Judá. Vemos, hermano, de que no fue fácil la destrucción de Jerusalén. Todos fueron llevados cautivos, bendito Dios, por Nabucodonosor. Allá estuvieron esclavos sirviendo, hermano, los que quedaron vivos. Pero antes de eso, la misericordia de Dios se extendió para ellos. Fueron 40 años que Jeremías predicó, entre varios, bendito Dios, reyes. Pero el pueblo de Dios, hermano, cada día y cada año, pienso yo, se volvía más terco, más rebelde, y nadie amaba la palabra de Dios. Puede ser, hermano, de que nosotros pensemos, gloria a Jesús, como en el verso de que leímos, Dios no nos va a hacer ningún mal. Dios no nos va a castigar porque Dios es amor. Pero olvidamos, hermano, que Dios es fuego consumidor. Olvidamos, hermano, que Dios no pasa por alto el pecado. Olvidamos, hermano, que Dios no tiene niños bonitos. Por eso, hermano, Dios está hablando a tiempo que volvamos nuestros caminos al Señor. Que volvamos, hermano, como al principio, a ser humildes de corazón. Que volvamos como al principio, hermano, a tener esa humildad como un niño. Porque ahora, hermano, ya no somos humildes. Ahora, hermano, somos más orgullosos. Ahora, hermano, somos más soberbios. Bendito Jesús. Volvamos, amén, a esa senda antigua, hermanos. No nos confiemos, amén, en lo que hacemos. Son simplemente obras. No nos confiemos, hermano, en que vamos a las reuniones, porque podemos ir con una actitud y un corazón diferente y salir de esa reunión peor de cómo llegamos. Bendito Jesús. Jeremías 7, del 3 al 7 nos dice, mejorad vuestros caminos y vuestras obras. Dios les hace un llamado al arrepentimiento, que abandonen el pecado y que volvieran a Él. Dice el 5, pero si mejoráis cumplidamente vuestros caminos, vuestras obras, si con verdad hicieses justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimieres al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni en este lugar derramares la sangre inocente, ni anduvieres en pos de dioses ajenos para mal vuestro,
os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. ¿Sabe, hermano? Nosotros podemos tener ídolos. No ídolos, hermanos, como en este tiempo, que eran estatuas. Nuestros ídolos ahora, hermanos, son nuestras propiedades. Nuestros ídolos ahora, hermanos, son nuestros carros, nuestras casas, nuestro dinero. Nuestro ídolo ahora, hermanos, son nuestras diversiones, todo lo lindo que podamos comprar, adquirir. Y todo, hermano, nuestro esfuerzo se va ahí. Y todo, hermano, nuestro anhelo y deseo se va allí. Eso, hermanos, son nuestros dioses hoy en día. Por eso, hermano, que nosotros, bendito Dios, tenemos que volver el corazón al Señor. Porque nuestro corazón, hermano, se ha desviado a las cosas de este mundo. Vivimos conforme a este mundo y no conforme a la voluntad de Dios, a su palabra. Muchos hermanos, el Señor me daba esta palabra, justificación. Muchos hermanos nos justificamos a nosotros mismos de lo que estamos haciendo. Nos justificamos, hermano. Todo lo que hacemos, tenemos una razón por hacerlo. Todo lo que hacemos, tenemos derecho de hacerlo. Nos justificamos porque lo merecemos lo que estamos haciendo. Esta palabra, hermano, justificación, el Señor me la daba. Justificación propia. Así estamos cada uno de nosotros, justificándonos por lo que nosotros hacemos, por nuestras acciones. Y muchos hermanos, cuando el Señor da una palabra y usa cualquier hermano, muchos decimos, hermano, bendito Dios, es que ellos no me conocen a mí. Es que ellos no entienden. Es que ellos no saben. Es que no es así. Y en vez, hermano, de ser humildes, sencillos y aceptar la palabra de Dios y corregir nuestros actos, nuestras obras, nuestros caminos, nos justificamos. A todo le hallamos justificación. A todo le hallamos excusa. A todo le decimos, Dios conoce mi corazón, que yo estoy en lo correcto y que yo estoy haciendo lo correcto. Y nos justificamos aún con Dios mismo. Y a Dios mismo le decimos, yo soy inocente, Señor. Tú sabes por qué yo lo hago. Tú me has bendecido. Tú me lo has dado. Y hacemos tantas cosas, hermano. Nos engañamos a nosotros mismos. Nos engañamos, hermano, y engañamos a Dios, pero a Él no le podemos engañar. Porque Él nos conoce, hermano. Él sabe lo que hay en lo profundo de nuestro corazón. Que nuestro corazón es malo, es ingrato. Que nuestro corazón, hermano, es engañoso. Y Dios nos conoce, hermano. Dios nunca, hermano, va a justificar algo. Y que tú dejes la presencia de Dios. Y que tú dejes la palabra de Dios, los caminos de Dios por otras cosas. Él no va a justificar eso. Nosotros lo hacemos. Yo merezco un viaje. Yo merezco comprarme esto. Yo merezco hacer esto y esto y esto. Yo merezco llenar los graneros de trigo. Yo merezco todo eso. Dios lo sabe. Dios me lo dio. Pero ya no hay excusa, hermano. No tendremos excusa. Mateo 11:29 nos dice, llevad mi yugo sobre vosotros. Hechos 7:44.
Hechos 7:44 nos dice, tuvieron nuestros padres el tabernáculo del testimonio en el desierto, como había ordenado Dios cuando dijo a Moisés que lo hiciese conforme al modelo que había visto. Dios siempre, hermano, tiene un modelo divino para su pueblo. Dios tiene un modelo específico, amén. Tenía un modelo específico para Moisés. Instrucciones para la Pascua. Amén. Dice, y fue, hermano, el modelo para seguir en todas las generaciones de los hijos de Israel. Los 10 mandamientos con el modelo y la norma moral y instrucciones para el tabernáculo, hermano. Así como hoy, hermano, hay un modelo para la iglesia de Dios en el nuevo pacto. Y ese modelo, hermano, está establecido por Dios mismo a través de las Escrituras. Que este es el modelo a seguir. Bendito Jesús. Este es el mapa, hermano, a seguir para alcanzar la vida eterna. No podemos cambiarle ni quitarle ni nada, ni ignorar la palabra de exhortación que está aquí. Este es nuestro modelo, hermano. Y muchos, en bendito Dios, queremos conformar las Escrituras, conformar la palabra de Dios a nuestro antojo hoy en día. Bendito Jesús. Salmo 25:4 nos dice, Señor, hazme conocer tus caminos, muéstrame tus sendas. Proverbios 4:26 también nos dice, enderezá las sendas por donde andas, allaná todos tus caminos. Dice, enderezá la senda por donde andes. Nosotros, hermanos, tenemos que volver a nuestros inicios. Dios, hermano, nos da su palabra, pero nuestra decisión es nuestra, de volver a los caminos del Señor. En Lucas 16:29-31, Señor me daba, dice, y Abraham le dijo, a Moisés y a los profetas tienen, óigalos. Él entonces dijo, no, padre Abraham, pero si alguno fuera a ellos de entre los muertos, se arrepentirán. Mas Abraham le dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán, aunque alguno se levante de entre los muertos. Aquí le estaba hablando, amén, cuando vemos la historia, amén, de Lázaro y el rico, amén, cuando murieron. El Lázaro fue al seno de Abraham y dice que el rico se fue al Hades, al infierno. Y aquí vemos, amén, cuando el rico le estaba diciendo, amén, a Abraham que enviara de entre los muertos para predicar a su familia, que se arrepientan. Y Abraham le responde y dice, tienen a Moisés y a los profetas. Si a ellos no los escuchan, tampoco no va a escuchar a alguien de que vaya de entre aquí, de entre los muertos. Nosotros, hermanos, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Esta es la palabra de Dios escrita, la Biblia. Cuando Dios, hermano, usa sus atalayas, sus hijos de Dios para traer la palabra de Dios. Esta es la palabra, hermano, que nosotros tenemos que escuchar. Es nuestra decisión, nosotros tenemos que abrir nuestro corazón para escuchar la palabra de Dios. Nosotros tenemos, hermano, de que pedirle a Dios de que nos ayude y poder abrir nuestro corazón para entonces escuchar esta palabra de Dios. No va a venir, hermano, otro más, ni nadie más que nosotros mismos tenemos que escuchar esta palabra. Más que nosotros mismos tenemos que disponernos a obedecer la palabra. Más que nosotros mismos tenemos que hacer esta decisión propia. Nadie más puede hacerlo. Más que nosotros mismos, cada uno de nosotros.
es responsable de hacer esta decisión. Una decisión de escuchar, obedecer la palabra de Dios. Una decisión de volver a las sendas antiguas. Una decisión, hermano, de ver nuestra condición espiritual, cómo vamos caminando delante de Dios. Somos nosotros que tenemos que volver. Por eso es que el Señor nos dice, parado en los caminos, párate, piensa, medita. ¿Qué estás haciendo? ¿Dónde vas? ¿Dónde estás parado? Y vuelve. El Señor nos dice a nosotros mismos, tú vuelve. Cada uno de nosotros vuelve. Señor, es que necesito que revelación y más cosas. Ya no hay. Esta es la palabra predicada, escrita, hermano, que se está predicando hoy en día. La verdadera palabra de Dios. La cual nosotros mismos tenemos que aprender a escuchar. A decidir, escuchar y volver a las sendas antiguas. Cada uno, hermano, de nosotros sabemos nuestra condición, cómo estamos delante de Dios. Es nuestra responsabilidad, es nuestra decisión propia de volver a las sendas antiguas. Tú sabes cómo está tu corazón, si hay amargura, si hay enojo, si hay ira, si hay contienda, si hay celos, si hay odio, si hay amargura. Y mucho, hermano, que la lista es grande. Cada uno, hermano, sabemos cómo estamos. Despertémonos de este sueño. Porque muchos hermanos estamos dormidos espiritualmente, con los oídos cerrados, con los ojos ciegos, que no podemos caminar, no podemos andar. Despertémonos de este sueño y decidamos, hermano, volver a las sendas antiguas. Es nuestra decisión. No vamos a tener excusa, hermano. Es nuestra decisión hacer las cosas bien para el Señor y por el bien en nuestra alma, porque nos podemos perder, hermano. Bendito Jesús. Hay, hermano, un Hades, un infierno, y es real. Y es real, hermano. Que muchos piensan, hermano, de que ahora están disfrutando, están llevando la vida como se les antoja. Pero va a venir un día, hermano, si no nos arrepentimos de corazón, que podemos estar como este rico allí en el Hades, en el infierno propio. El Señor, hermano, nos dice, parado en los caminos y mirad, y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Bendito Dios. El único, hermano, que nos puede dar descanso en la presencia de Dios es el Señor mismo. Fuente de agua viva, vida eterna, hermano, vida espiritual. Es el único, hermano, que nos puede dar la paz, el gozo, su presencia, la cual tanto necesitamos en este tiempo. Tiempos difíciles, tiempos duros, que necesitamos, hermano, la presencia de Dios, volver al Señor, porque estamos, hermano, en un tiempo corto. Este tiempo es corto, hermano. Este tiempo se acaba. Necesitamos volver de inmediato al Señor, porque el Señor puede venir, hermano, en cualquier momento no esperado. Y como nosotros nos encontremos, así será el resultado. Bendito sea Dios. Que el Señor, hermano, me los bendiga. Y que podamos, amén, volver a las sendas antiguas, hermano, a nuestro principio, a nuestro inicio. Bendiciones. Amén.